A las 1:45 hora local, sobre el Mar Rojo, un caza MiG-21 UT zigzagueaba a baja altitud, con su cámara improvisada montada en el fuselaje, y el piloto ansioso por capturar la silueta de lo que creían era un bombardero estadounidense expuesto. Cargado con combustible limitado y un sistema de radar obsoleto, el aparato se aproximaba al objetivo, convencido de que esta grabación revelaría secretos valiosos para sus aliados iraníes. Pero en exactamente 31 segundos, ese MiG-21 se convertiría en una columna de humo y chispas precipitándose al agua, un recordatorio crudo de por qué intentar fotografiar un B-2 Spirit en pleno vuelo es el equívoco más letal que un insurgente puede cometer. El B-2, con su diseño de ala volante que absorbe el 99% de las ondas de radar, continuaba su patrulla a 12.000 metros de altura, inadvertido al revuelo que acababa de provocar sin tan siquiera notarlo. Cómo llegó ese caza UT a perpetrar tal imprudencia es la narración de una misión aérea estadounidense, que entrelazó invisibilidad, escolta letal y un golpe de azar adverso para los rebeldes yemeníes. 18 horas antes, en la base aérea de Whiteman, en Missouri, el personal en tierra se afanaba con urgencia alrededor de uno de los escasos 19 B-2 Spirit operativos en el inventario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Cada uno de estos bombarderos cuesta $2.000 millones, más que el valor de una pequeña nación en desarrollo. El supervisor de equipo verificaba la lista de controles previos al despegue con meticulosidad implacable. 14 bombas guiadas por GPS dispuestas en lanzadores rotatorios, tanques de combustible conformales repletos con 167.000 libras de JP-8 y los radares APQ-181 en modo de invisibilidad al radar total, devorando señales como un abismo oscuro. A la 1 hora estándar del este, el primer B-2 avanzaba por la pista de 12.400 pies de extensión. Los 4 motores General Electric F-118 entregaban 17.300 libras de empuje cada uno, murmurando en contraste con los jets tradicionales, pero con fuerza suficiente para elevar 336.500 libras de fuselaje y carga bélica al cielo nocturno. El piloto sostenía un perfil de ascenso bajo para atenuar la huella térmica. Aún los satélites amigos apenas registraban un susurro, pero no todos estos B-2 rumbeaban al mismo fin esa noche. 7 bombarderos se lanzaron al este, hacia el Medio Oriente, mientras otro contingente giraba al oeste rumbo al Pacífico. El ardid de distracción era elemental pero brillante. Satélites rusos y chinos, siguiendo al grupo occidental, informarían de desplazamientos hacia Guam, suscitando agitación diplomática y desconcierto en la inteligencia rival. Mientras tanto, el verdadero paquete de misión se escabullía hacia la negrura atlántica. El trayecto atlántico es donde las complicaciones se agudizaban. Un Zenit Ocean B-2 alcanza 6.000 millas náuticas sin repostar, pero eso es con reservas internas solas. Los tanques conformales prolongan la distancia pero generan resistencia, limitando el recorrido efectivo de Missouri a Yemen y retorno a unas 9.000 millas. Las cuentas no cuadraban sin aviones nodriza. El primer reabastecimiento aéreo tenía lugar alrededor de las 4 horas sobre el Atlántico Medio. Acoplar la sonda de combustible de día equivale a pasar un hilo por el ojo de una aguja. De noche, en medio de ráfagas y con ambas naves a 400 nudos, es como intentarlo a lomos de un toro mecánico en un cuarto a oscuras. El operario de la Boom desplegaba el tubo volador desde el KC-135 nodriza. El piloto del B-2 conservaba una ubicación precisa, 30 pies atrás, 15 pies abajo, sin desviación lateral. Un fallo mínimo podía infligir daños irreversibles y forzar al bombardero a volver. Por ello, el piloto navegaba con exactitud quirúrgica, ingiriendo combustible a 1.000 libras por minuto, mientras el operario transpiraba pese al gélido estrato superior exterior. Unas horas más tarde, después de 2 repostajes adicionales y 15 horas de navegación, el paquete de misión se acercaba al espacio aéreo saudí. Y aquí arrancaba la auténtica emoción. 4 F-22 Raptors emergían de un firmamento aparentemente desierto. Sus radares APG-77 escanean todo en un radio de 360 kilómetros, mientras ellos mismos permanecen virtualmente indetectables. El piloto cabecera del Raptor contactaba con códigos lacónicos que sonarían como jerigonza para cualquier intruso. Disco 47, dulce, vista limpia, sin elementos. Traducción: el cielo delante estaba despejado de peligros. Estos 4 F-22, resguardando a los bombarderos, encarnan la supremacía aérea pura. Equipados con 6 AIM-120 AMRAAM,
y 2 Sidewinder cada uno, preparados para abatir cualquier caza UTI lo bastante temerario como para despegar. Tras ellos, 8 F-35 Lightning II sellaban la hilera. La aviación UTI podría ser tenaz con sus MiG-21 vetustos, pero ante 2 escuadrones de cazas de quinta generación, mejor que no lo intentaran. A las 23:30 hora local, el B-2 cabecera iniciaba su trayectoria de vigilancia. El piloto activaba el sistema de adquisición guiado por GPS, que dialoga con varios satélites para conseguir exactitud dentro de 1,5 metros. Los lanzadores rotatorios en la bodega delantera rotaban, alineando la primera bomba para soltar si se requería. Debajo, en las costas yemeníes, las posiciones hutíes se camuflaban en cañones y cavernas, resguardadas por relieve abrupto que antecedía a las primeras civilizaciones. En unos minutos, si la situación escalaba, el terreno se alteraría un poco. Pero estos no eran los únicos elementos en el aire esa noche. 2 horas antes, a las 21:30 hora estándar del este, a 1,200 kilómetros de distancia, el capitán contemplaba el conteo regresivo en la sala de mando de un destructor de misiles guiados, probablemente el USS Carney, en el Mar Rojo. El Carney no es un buque ordinario. Convertido de un destructor de clase R. Lake Burke, transporta un arsenal de misiles Tomahawk y defensas aéreas que eclipsan cualquier medio hutí. Donde antes albergaba misiles balísticos escasos, ahora acomoda más de 100 Tomahawk de asalto terrestre. Cada misil Block Impulse vale $2 millones y puede portar una cabeza de 454 kilogramos a 1,500 millas con precisión de centímetros. En modo de lanzamiento superficial, a unos 18 metros bajo la superficie relativa, el Carney era expuesto. Su mástil fotónico AN/BVS, uno asomaba como un periscopio metálico, generando un eco radar que cualquier vigilante hábil captaría. Pero los hutíes escudriñaban en sitio erróneo. Sus radares litorales se concentraban en el Golfo de Adén Angosto, no en las aguas hondas donde el destructor merodeaba. Disparar misiles desde un navío no es como en un simulacro. Cada Tomahawk yace en un tubo vertical presurizado con gas. Al recibir la directiva, una carga detonante quiebra el sello, y la presión expulsa el misil como un tapón de una botella de champán. El misil irrumpe en la superficie a 15 metros por segundo, hasta que el motor cohete sólido prende y lo eleva al cielo nocturno. Pero la tercera ley de Newton es despiadada. Toda acción engendra una reacción igual y contraria. Al eyectar un misil de 1,360 kilogramos de un buque, la nave tiende a desplazarse en sentido opuesto. El grupo de control de estabilidad compensaba al instante, transfiriendo agua entre depósitos para sostener la profundidad. Demasiado pausado y el buque emergía, delatándose a todo radar en 50 millas. Demasiado veloz y se hundía bajo el umbral seguro. A las 22:05 hora estándar del este, el primer Tomahawk brotaba del mar. El motor cohete sólido flameaba 12 segundos, impulsando el misil a 890 kilómetros por hora, mientras ascendía a altura de crucero. El motor se desprendía y el turbohélice Williams F-107 relevaba, un diminuto jet que lo mantenía en velocidad subsónica alta. Para las 23 horas, los 30 misiles surcaban el firmamento. Cada uno regulaba su altitud con el altímetro radar ANNO-AP-23, a veces a meros 30 metros del suelo, mientras el guía cotejaba imágenes satelitales guardadas con la visión real. Era como poseer un mapa infalible, inmune a bloqueos o engaños. El trayecto a las bases hutíes duraba 87 minutos. Ese lapso no era fortuito. Se había medido para impactar 30 minutos antes de que el paquete aéreo ingresara en zona hutí, debilitando barreras aéreas y sembrando desorden para la incursión principal. Mientras las defensas hutíes se obsesionaban con amenazas de gran altura, 30 misiles de crucero marítimos se colarían por la entrada trasera a nivel de copas de arbustos. El capitán observaba los misiles fundirse en el horizonte. Cada uno se mostraba como un triángulo azul con cronómetro. La función del Carney en la operación sombra deslizante culminaba, pero las armas despachadas apenas arrancaban. El Block 5 con vínculo satelital de doble vía implicaba que no eran simples proyectiles aéreos. Eran instrumentos de exploración. En ruta a Yemen, remitían imágenes vía satélites, otorgando análisis de daños al momento.
el destructor viraba a modo de vigilancia, desvaneciéndose en la termoclina donde gradientes térmicos torcían las ondas sonoras y volvían la localización acústica casi nula. Arriba, 30 misiles de crucero tejían la trama. Pero había un elemento adicional que Estados Unidos había activado antes de que el paquete aéreo penetrara espacio Houthi. Esa noche, a las 21 horas estándar del este, una oleada masiva de cazas aceleraba delante de la formación B-2. Más de 60 aeronaves conformaban el conjunto sincronizado más vasto desde la libertad iraquí. 4 F-22 Raptors encabezaban a 15.000 metros, seguidos de 8 F-35A a 10.500 metros, varias docenas de F-A-18 Super Hornet a 7.500 metros y 4 EA-18G Growler cerrando la guerra electrónica. Detrás, docenas más de F-18 merodeaban el Golfo, prestos a intervenir si la coyuntura se complicaba, mientras múltiples KC-135 y KC-46 nodriza rondaban en espacio saudí, y un RC-135 Rivet Joint succionaba cada emisión electrónica en 800 kilómetros. Aquí residía el razonamiento táctico que guió la carga. Los F-35 se mantenían en modo aire-aire puro, cada uno con 4 AIM-120 AMRAAM, actuando como detectores invisibles al radar vanguardistas. El impacto genuino provenía de 3 docenas de FA-18 Super Hornet repartidos en escuadrones, algunos con 3 AGM-88 HARM, otros aire-aire, otros escolta. La tropa Super Hornet ofrecía reserva municional sustancial, más de 60 HARM disponibles si se precisaban. Unidos a 8 del Growler, el paquete podía anular cada radar yemení 2 veces, pero solo emplearían lo esencial. Los F-35 localizarían los radares. Super Hornet y Growler los neutralizarían, mientras los F-22 gestionaban cualquier caza Houthi osado. El paquete de asalto se desplegaba en un frente de 96 kilómetros, tejiendo campos solapados de monitoreo electrónico. Los F-35 utilizaban sus paquetes de guerra electrónica AN/ASK 239 para trazar pasivamente las defensas aéreas hutíes mientras quedaban electromagnéticamente invisibles. Al percibir un riesgo, transmitían datos de adquisición vía Link 16 a los Super Hornet que podían hostigar desde distancia segura sin menoscabar la invisibilidad al radar del F-35. A 80 kilómetros al sur, los IA-18G Growler desataban su concierto electrónico. Cada nave con 3 cápsulas ALQ-99 irradiaba 30 kilovatios de interferencia electrónica en bandas múltiples al unísono. Los vigilantes de radar hutíes observaban sus monitores inundados de ecos falsos, aparatos espectrales materializándose y evaporándose, distancias fluctuantes al azar, direcciones sin coherencia. Era contienda informativa a velocidad lumínica. A las 1:32, una batería SA-6 Houthi cerca de Hodeida quebrantaba el silencio emisor. Su radar de control de fuego forcejeaba por traspasar la interferencia electrónica. En el instante de emitir, 3 naves poseían soluciones de tiro. Un F-35 lo captaba primero por sensores pasivos. Un Super Hornet recibía el vínculo y disparaba un AGM-88G, mientras el Growler lo fijaba para interferencia electrónica reactiva. El HARM se precipitaba a Mach 2.5. Su sensor de onda milimétrica registraba la posición del radar. Aun si los operarios SA-6 advertían el hierro y silenciaban 15 segundos después, era tarde. La orientación GPS-INS del misil colocaba la cabeza de 66 kilogramos a 3 metros del vehículo radar. La detonación transformaba un mecanismo de defensa aérea millonario en ruinas incendiadas. Los Super Hornet operaban en parejas, uno señalando blancos mientras el aliado atacaba. Cuando unidades móviles SA-15 procuraban reposicionarse, sensores F-35 seguían sus trazas infrarrojas, dirigiendo a los Super Hornet para capturas veloces. La amalgama entre cazas de cuarta y quinta generación se mostraba arrasadora. Plataformas invisibles al radar fungían como ojos, mientras cazas de generación previa disparaban. Para las 1:35, la operación de supresión había consumido 31 HARM, destruyendo igual cantidad de radares y emplazamientos SAM. Más vital, cada radar remanente se había acallado. El impacto psicológico amplificaba el perjuicio físico. Vigilantes hutíes, adiestrados para recelar de las habilidades de supresión estadounidense desde la tormenta del desierto, optaban por la supervivencia ante el mandato. Los Growler viraban a interferencia electrónica de comunicaciones, enfocando bandas militares desde VHF hasta UHF. Bandas de intercepción terrestre controlada enmudecían.
Vías de coordinación SAM se colmaban de zumbido. Aún redes móviles hutíes en las zonas meta sufrían interrupciones, pues las interferencias electrónicas bélicas se filtraban a frecuencias civiles. Los F-22 custodiaban la cobertura superior. Sus radares APG-77 escudriñando por cualquier aviador hutí intrépido que alzara vuelo. Ninguno lo hacía. Los Super Hornet, todos armados con HARM, giraban en sectores dictados por los estrategas. Los F-35 proseguían su escaneo electrónico, erigiendo un plano en tiempo real de cada recurso de defensa aérea perdurable para incursiones futuras. A las 1:42 hora local, con el pasillo purgado y mudo, los B-2 arrancaban su ronda. La flota de 125 aeronaves había trazado una vía de 80 kilómetros de ancho y 320 de fondo, donde las naves estadounidenses actuaban sin réplica. Ni un solo misil superficie-aire había partido contra aliados, ni un caza hutí había osado despegar. El factor sorpresa era pleno, la realización intachable. Pero entonces, desde un aeródromo camuflado en las sierras yemeníes, un MiG-21 hutí elevaba, alertado por un eco débil en su radar soviético restaurado. Creyendo haber avistado un B-2 en patrulla solitaria, el piloto rebelde, equipado con una cámara de video montada para documentar la victoria, aceleraba hasta 800 km por hora. Este caza, relicto de los 70 con armamento básico y sensores primitivos, pretendía grabar el bombardero para propaganda, ignorando que el Spirit desvía su firma infrarroja con enfriadores en los escapes y refleja menos del 0.1% de las ondas radar. El MiG-21 surcaba bajo, a 100 metros sobre el oleaje, sus alas hendiendo el aire salobre del Mar Rojo. El piloto escudriñaba el horizonte con vista y equipo arcaico. Suponía haber localizado el B-2 por un reflejo fugaz. Un fallo colosal, pues el ala volante reduce su perfil con recubrimientos absorbentes. Un minuto después, el aviador hutí activaba la cámara, pero el B-2, con su geometría que dispersa las señales, permanecía un fantasma. De pronto, dos F-35 materializaban de la nada, sus propulsores F-135 ronroneando quedo. Los pilotos estadounidenses, avisados por el Link 16, contaban con fijaciones de tiro inmediatas. Blanco visual, amenaza verificada, musitó uno. Un AIM-120 AMRAAM se desprendía del compartimento interno del F-35, lanzándose a Mach 4. El misil, dirigido por radar activo, recorría los 8 kilómetros en instantes. El MiG-21 careció de escapatoria. El choque pulverizaba el ala principal, lanzando el caza en una hélice desbocada al mar. La deflagración iluminaba la noche como un petardo defectuoso, con escombros dispersos en 1 kilómetro cuadrado. Los hutíes habían intentado grabar un B-2 en pleno vuelo, pero su gran error fue aproximarse a lo intangible. El Spirit proseguía su guardia, inafectado, mientras las escoltas reconstituían la línea. Detrás, 3 depósitos hutíes humeaban por los Tomahawk, y el Mar Rojo engullía los restos de una osadía hutí. Tiempo total en zona, 19 minutos. Ni un disparo enemigo dio en el blanco. Ni un hutí vivió para relatarlo. En menos de media hora, la supremacía aérea estadounidense había recordado a los rebeldes por qué Yemen no es su feudo. Los hutíes se replegaban, su arrojo transmutado en vapor. Suscríbete si te gustó el video y quieres ver más videos como este.